Ustedes estarán de acuerdo conmigo que durante el verano lo pudimos ver, si no de forma presencial, a partir de los invitados que tuvimos aquí en el programa, que venían a denunciar la situación del plástico en la contaminación de playas, en la contaminación en general de nuestras calles y de nuestras ciudades. El Ministerio del Ambiente está en un esfuerzo enorme por hacer una campaña que se llama Menos Plástico, Más Vida. ¿De qué se trata esta campaña? ¿Qué objetivos se ha trazado? ¿En base a qué indicadores ha decidido tomar el toro por las astas? Bueno, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, está con nosotros para hablar de estos temas y de otros que surjan también en la conversación. Ministro, bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. ¿Qué medidas específicas se están tomando para fiscalizar, buscando reducir la producción de plásticos en el país? Es muy importante, mira, Carlos, tener una forma de consumo distinta en nuestro país, ¿no? Somos un país como que quizás como muchos en Latinoamérica, consumistas, pero no seleccionamos qué es lo que compramos. Okay. ¿Cierto? Nuestro país genera alrededor de 950.000 toneladas de plásticos que van en algunos casos a sitios de disposición final, pero otros quedan en la población, y eso aumenta el volumen de residuos. Pero cuando decimos población, decimos fuentes de agua, decimos suelo, de agua, ¿no? ríos, Claro. ¿no? Pero además, imagínate, consumimos alrededor de 3.000 millones de bolsas plásticas, Claro. ¿no? Y desde que se promulgó la ley, la 3884, en el año 2019, es cierto que hemos tenido un avance importante en la reducción del plástico de un solo uso, ¿no? Que es el que hay que enfrentar, que es el que enfrentar. Así es. Tecnopor, Así es. sorbetes, Cañitas, así es. etcétera, ¿no? Hemos tenido un avance importante, la campaña que se fueron iniciando no fueron constantes, fueron esporádicas, pero ha ido calando poco a poco. Hoy hemos lanzado hace una semana la campaña nacional Menos Plástico, Más Vida. Así es. Lo que trata es de generar en la población, en cada peruano y peruana de nuestro país, una conciencia en el uso de estos plásticos de un solo uso, ¿cierto? Retirarlos y comenzar a mirar hacia sistemas más tradicionales, como el uso de la bolsa de tela, las canastas. Mira que me dio mucho gusto cuando estuve en el mercado de Santa Anita, ver a los comerciantes que ya no te ofrecen bolsas plásticas. Algunos todavía, pero ya hay una tendencia en los comerciantes a seguir reduciendo. Y lo que más me sorprendió es que nuestras amas de casa, que están haciendo las compras con sus coches, sus bolsas plásticas, sus bolsas de tela, sus canastas, y conversaba con una de ellas y me decía, no, el plástico es malo, el plástico, o sea, por lo menos creo que poco a poco vamos calando en la gente, en cada una de las personas, y a tomar conciencia, porque los plásticos llegan al mar, contaminan ecosistemas marinos, especies marinas, llegan a los ríos, como muy bien lo has dicho, llegan a sitios de suelos que son áreas en las cuales ponemos los residuos sin control, sin manejo, y eso incrementa la contaminación en el país, focos de infecciones, etc. Entonces hay que crear una serie de conciencia para que la población pueda tomar otras forma de vida, ¿no? Pero aquí es importante, Carlos, el acompañamiento que tenemos de los alcaldes. Eso quería preguntarle, porque si tenemos tal cantidad de plástico generada todo el año, los gobiernos locales tienen la enorme responsabilidad de tener los rellenos sanitarios para poder acoger buena parte de ese plástico. Ustedes tienen ahí una misión importante de supervisión. Sí, no solo hay supervisión, Carlos, de que se esté llevando bien el manejo de los rellenos, sino que estamos apoyando a los gobiernos locales en el sentido de inversiones para tener infraestructura de disposición final o rellenos sanitarios, pero no solo confinar los residuos y taparlos, sino valorizar aquello que tiene un valor económico. Okay, de acuerdo. ¿No? Entonces estamos invirtiendo. Lo que sí estamos dialogando con los alcaldes a nivel nacional es que si bien estamos financiando con fondos de cooperación y con préstamos, nos estamos endeudando, pero sí necesitamos un compromiso de los gobiernos locales para la operación y el mantenimiento de estos sistemas de tratamiento. Entiendo. ¿No? Porque muchos en el país, y es a veces hay una resistencia de la población a que se ponga un relleno, es que hemos construido rellenos municipales y por la falta de operación y mantenimiento estos rellenos se han convertido en botaderos. Claro. Entonces hay una desconfianza en la población. Claro. Y el Ministerio del Ambiente, junto y nadie con quiere tener junto a su casa un botadero. Exacto. Entonces hay una tarea enorme que está haciendo el Ministerio del Ambiente de tratar
de hablar con la población, explicarle cómo va a ser el nuevo sistema, que hay una forma distinta de manejar los residuos sólidos, pero hay un compromiso también que estamos pidiéndoles a los alcaldes que comprometan su presupuesto para la operación de mantenimiento en el largo plazo. ¿Tienen dinero los alcaldes para eso, cree usted, de su partida? Tiene que cambiar la forma de políticas públicas, Carlos. No podemos seguir con políticas públicas municipales exonerando de impuestos, dándoles amnistías, porque la recaudación es muy baja del gobierno local. Exacto, por eso le preguntaba, justamente. Y la morosidad es casi el 80%. Así es. Entonces hemos conversado con los señores alcaldes, le hemos dicho, esa forma tiene que ir cambiando. No es un cambio brusco, pero es un cambio progresivo. Claro, porque el alcalde le va a decir, ministro, yo estoy de acuerdo con usted, pero ¿de dónde pecata mía? Digamos, ¿no? Exacto, pero son políticas públicas municipales, ¿no? Que le hemos dicho que hay que ir cambiando. Vamos a ayudarlos en el diseño de las nuevas políticas públicas, nos hemos comprometido en eso y esperamos que en el transcurso del tiempo esas formas de administrar los gobiernos locales vayan cambiando. De acuerdo. Respecto al sector privado, ¿qué esfuerzos han encontrado? ¿Qué alianzas han podido generar con él? El sector privado es muy importante en el desarrollo del país, Carlos. Mira, nosotros como gobierno, y lo has escuchado por nuestro premier, una de las líneas o ejes importantes que tiene este gobierno es la reactivación económica. La reactivación, sí. La reactivación económica. Él ha hablado de inseguridad y de reactivación. Así es. Y en la reactivación económica, el Ministerio del Ambiente juega un rol importantísimo, porque somos el ente rector en la certificación ambiental. Claro. Todo proyecto público-privado tiene que pasar por una certificación ambiental. Pero ¿qué es lo que hemos visto en el camino, Carlos, ahora que estamos en el Ministerio del Ambiente? Que la larga tramitología en el país nos lleva a que un proyecto se geste entre 5 a 8 años. Es decir, el Perú frente a los otros países vecinos nuestros no somos competitivos. Mientras que en Chile un proyecto se gesta en un año, nosotros estamos en 5 años. Entonces cualquier inversión... Increíble. Es increíble. Que quiera venir al Perú nos dice, pero tengo que esperar 5 años, claro, y la inversión va a estar muerta 5 años. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es sincerar esos pasos que nos llevan a una larga tramitología. ¿Dónde está el nudo? ¿Dónde está el embudo? El nudo está que tenemos estudios ambientales del nivel enciclopédico. Ya, o sea, 10, 15 tomos de información que en un gran proporción, te puedo decir, un 60, 70% de esa información no es parte de la revisión ambiental de los estudios. Por ejemplo, queremos información de escuelas del ámbito, queremos información de centros de salud del ámbito. Toda esa información, ¿de dónde lo sacan? Del INEI. O sea, es información pública. Entonces estoy jalando información pública para ponerlo en un estudio y el que va a revisar esa información lo puede jalar de cualquier entidad pública. Entonces estamos cortando eso. Hemos publicado recién una norma para comentarios de los interesados donde estamos reduciendo la admisibilidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con admisibilidad a un estudio ambiental de un proyecto de inversión? Que el sector que va a revisar ese estudio no tiene que entrar al fondo todavía, porque estoy admisibilidad es requisitos previos. Lógico. Si pagó el recibo por tasa de evaluación, si cumplió con el nada más, checklist. ¿Que se ha interpretado mal eso? Se ha interpretado que entran al análisis del fondo. Entonces, para admitir un estudio, 6 a 1 año, 6 meses a 1 año. Le observan una cosa, pero no tiene nada del sentido, pero es cumplimiento del TUPAC, ¿no? El texto único de procedimiento. 5 pasos que debo para poder admitir un expediente. Entonces, entran al fondo y se demoran 1 año. Una vez que subsanan eso, entran recién a la otra etapa de evaluación, 4 años más. Pero me parece interesante en estas indagaciones que hace usted que nos cuente por qué se distorsionó esto. ¿Es que el funcionario tiene miedo de firmar un documento y darle valor con su firma? ¿Es que la corruptela también está ahí y forma parte del juego? ¿Por qué? Creo que es un mixto de todo, Carlos, digamos. Se interpretan mal a veces las normas y esa es una discrecionalidad que hay entre todos los evaluadores y eso es lo que queremos corregir ahora. Estamos sacando una norma donde la admisibilidad tiene un plazo de 5 días y es revisión de los procedimientos TUPA, nada más requisitos previos, 5 días, y de ahí debe entrar ya a un análisis de la evaluación técnica del proyecto, ¿ok? Pero también estamos viendo términos de referencia que no han sido actualizados hace muchos años, muchas décadas. Términos de referencia donde se pide una serie de información
que no necesariamente es la información que se va a revisar. En vez de ponernos a revisar el impacto que va a crear este proyecto sobre un ecosistema, estamos revisando si es que realmente cumplió con la línea base, cuántas escuelas hay, cuántos centros de salud, pero eso todavía no es relevante en esta etapa. No es relevante. Ahora, sus críticos van a decir, cuidado con reducir el sistema de control, es decir, de hacer muy permeable el tema para que las empresas puedan entrar violando de alguna manera el cuidado medioambiental, quiero decir. Así es. No se trata de un relajo, de una flexibilización de la evaluación ambiental. Se trata de que cada paso que se da para que este proyecto pueda finalmente ser declarado viable o inviable es muy largo. En el proceso intervienen muchas entidades, que son los llamados opinantes del proceso. Y esas entidades, como la Autoridad del Agua, el CERFOR, el CERNAC y otras, también toman mucho tiempo, porque no tienen personal, etc., no hay capacidad logística. Entonces necesitamos mirar cómo en un solo acto podemos obtener varios permisos. No hacerlo escalonado, primero segundo no, en simultáneo se van tramitando. Eso te va a reducir unos 2 años o 3 años de trámites, ¿no? Y la idea es ir eliminando estos pasos, que son muchos, y concentrarnos en la evaluación técnica. Claro. La evaluación técnica es la que debe ser muy exhaustiva, y si deben tomar tiempo, tomen tiempo en esa evaluación para determinar la parte sustancial. La sustancial, si genera o no impacto. De acuerdo. Y si las medidas son las apropiadas también, ¿no? De esa manera vamos a comenzar a ordenar nuestro sistema y ponernos también a la par con otros países para hacer un país atractivo y un país competitivo. De acuerdo. Ministro, lo llevo a otros terrenos. Durante su gestión en el Congreso de la República trabajó modificaciones a la ley forestal, que ha generado un debate muy intenso. Los críticos que han estado con nosotros en el programa apuntaban a que era una suerte de borrón y cuenta nueva de quienes tenían responsabilidades con bosque que se había deteriorado. ¿Qué perspectiva y qué opinión tiene usted de esta crítica? Sí, lo que pasa es que hay que leer bien lo que se ha modificado en la ley forestal, ¿no? Y esa ley, la modificación mira hacia una problemática mucho mayor, ¿no? Yo a veces siento que hay una mirada muy específica a ciertos puntos. La problemática en la Amazonía es muy amplia. ¿Ya? Mira, en forma rápida, tenemos 12 millones de hectáreas deforestadas. 12 millones, de las cuales 2.6 millones de hectáreas están hoy en actividad agrícola por pequeños productores, cafetaleros, productores de cacao, soya, etcétera. Pero si me permite el paréntesis, 12 millones es un montón, ministro. Así es, así es. Eso es lo que nos hemos permitido deforestar. Así es, a eso voy. Entonces, ¿qué ha pasado durante estas décadas? Estos 2.6 millones donde hay actividad agrícola, y que desde el 2018, si mal no recuerdo, no se ha expandido más esa área de deforestación, ¿no? Nos hemos focalizado muchas organizaciones y el propio Ejecutivo hace muchas décadas en pelearse en estas 2.6. Sacar al productor de esa zona que no debe estar ahí, pero nunca nadie está mirando los 9.4 millones que están ahí degradadas, deforestadas, y que hay actividad ilícita, narcotráfico, tal ilegal, minería ilegal, pero todo el mundo está mirando acá. Y esta modificatoria, si bien es cierto que si uno lo lee, en algo resuelve el problema de estos 2.6, en algo, no de todo. Lo que Su preocupación son los 9.6 que quedan. Y la preocupación en general es qué estamos haciendo por estos 9.4 millones de hectáreas que están. Perdón. Entonces, desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, lo que estamos haciendo es mirar una intervención en la Amazonía de forma integral, ¿cierto? Hay que resolver los problemas de estos 2.6, sí, hay que resolverlo. Hay que poner los candados para que ya no avance la deforestación de estos puntos. Por supuesto, hay que tenerla, sí. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué estrategia vamos a hacer para recuperar 9.4 millones de hectáreas y que cada año se deforesta 195.000 hectáreas? Por minería ilegal, tal ilegal, narcotráfico, etcétera. Entonces, la mirada no solo va acá, tenemos que mirar la Amazonía en su integridad. Y esa es la propuesta que tiene el Estado, de mirar a la Amazonía, de un desarrollo económico en la Amazonía, que nuestras comunidades
sean nuestros principales aliados en la conservación del bosque, pero además que esa conservación del bosque lo lleve a generar economía local, bionegocios, econegocios, y estamos financiando alrededor de 14 millones de soles en proyectos sostenibles en la Amazonía, con comunidades nativas que están fuera y dentro de áreas protegidas. Pero desde su perspectiva, ¿el valor del bosque es el bosque en pie o es un bosque que genera ecoservicios? Es un bosque que genera servicios y bienes ambientales por la productividad. Es un bosque en los cuales nos da servicio de captura de carbono y hay toda una tendencia para generar negocio por captura de carbono en muchas comunidades. La Carlos, lluvia que genera el bosque no solo beneficia al bosque, ¿no? En Madre de Dios, Carlos, comunidades que protegen bosque para captura de carbono hoy están generando una renta anual de casi 3 millones de dólares. Sí. Ellos protegen el bosque, recuperan bosque y se les paga a las empresas por capturar carbono. Entonces, ahí hay un negocio importante para nuestras comunidades, porque este te da sostenibilidad a la Amazonía. Pero si no miramos hacia una lucha frontal con actividades ilícitas, no vamos a avanzar. Y si solo nos quedamos en una discusión de qué es lo que están haciendo los pequeños productores agrarios, tampoco vamos a avanzar. Entonces necesitamos mirar de forma integral. Y pero eso esas economías ilegales están matando a los defensores del bosque, los están asesinando, ministro. Así es, y ahí estamos nosotros como Ministerio del Ambiente, a través de nuestro Servicio de Áreas Protegidas y con el Ministerio de Justicia, trabajando el tema de los derechos de los defensores ambientales. El propio Ministro de Justicia ha estado en Ucayali en un evento para ver las propuestas políticas sobre cómo vamos a intervenir para proteger a estos defensores ambientales. Y es una política de gobierno, Carlos. Estuvieron con nosotros los representantes de los guardabosques, que son 800 en todo el país. Sí. Y que son unos auténticos héroes porque recorren largas jornadas, largas extensiones de bosques. Pero tenían unos problemas de sueldos importantes, nos dijeron, de atraso. ¿Eso se ha podido corregir, ministro? Sí, Carlos, yo me he reunido con los guardaparques, con el sindicato de guardaparques, y yo los entiendo, Carlos, porque yo inicié mi vida profesional siendo especialista en áreas protegidas. Okay. ¿No? Tuve un año especialista, después fui jefe del Parque Nacional Huascarán y he convivido con guardaparques. Los conoce de cerca, de acuerdo. He hecho patrullaje nocturno, me he quedado con los guardaparques. Entiendo la preocupación de los guardaparques y nos hemos reunido, hemos dialogado. Y sí les he comentado que yo sí tengo una perspectiva de mejorar los sueldos de ellos, no solo los sueldos, sino las condiciones laborales en las que están. Las áreas protegidas son muy importantes porque conservan aproximadamente más del 80% de nuestra diversidad. Y son biológica. Nuestros ojos en esa zona. Así es. Y muchos guardaparques lo importante de estos guardaparques, Carlos, es que muchos de ellos son vienen de comunidades campesinas o comunidades nativas. Sí, claro, claro. Y conocen muy bien la realidad, ¿no? Interaccionan muy bien. Entonces sí, estamos trabajando desde MINAM para comenzar a darles mejores condiciones. Voy a estar yendo a muchas áreas protegidas, porque sí las áreas protegidas también pueden generar valor. Pacaya Samiria, con comunidades nativas, le genera una economía local a las comunidades y genera una economía distinta y le da esa economía, nos está ayudando a nosotros inyectar fondos no solo a comunidades, sino también mejorar condiciones de nuestros guardaparques en Pacaya Samiria. De acuerdo. Lo llevo agradeciéndole, por supuesto, la gentileza de haber estado esta mañana con nosotros a terrenos más políticos, ministro. Sí. Quería preguntarle si el cambio del premier Otárola por el premier Adriancén ha generado dentro del gabinete alguna tensión, alguna molestia. ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo estilo? ¿Qué ha percibido con el cambio de premier? No, hemos recibido muy bien al nuevo premier, al señor Adriancén. Le hemos dado como gabinete toda nuestra confianza y él ha podido integrarse de manera muy óptima al gabinete y sobre todo porque tiene una visión que es la visión de nuestra presidenta y la visión del gobierno de la reactivación económica, la seguridad y darle bienestar a la población, ¿no? Hoy el gabinete Adriancén está más cohesionado que nunca. Tenemos en cada Consejo de Ministros hay una apertura muy grande para que cada ministro exprese cómo podemos seguir avanzando en temas de los cambios que debemos hacer para poder reactivar la economía, no solo la economía macro, sino la economía local,
como te estaba conversando, en la Amazonía, por ejemplo, reactivar esas pequeñas economías. ¿Él entiende la problemática medioambiental cuando ha podido conversar con él? ¿Le parece que capta, entiende las necesidades? Lo entiende muy bien. El lunes pasado acabo de exponer en Consejo de Ministros lo que te acabo de comentar sobre la tramitología en el país, y lo ha entendido muy bien, sobre todo porque no se entiende por qué hay tantas trabas en el sector público para que un proyecto se geste, ¿no? Entonces se le ha explicado cómo se va a ir corrigiendo poco a poco, por supuesto, y eso va a ir destrabando millones. Tenemos trabados, Carlos, 21.700 millones de dólares. No, yo lo sé, sin duda, ¿no? El tema de la semana han sido los relojes de la primera dama. Ahí no hay una declaración de posesión o de propiedad de esos valores, ¿no? No es una cadenita de bautizo, no es un lapicero, como dice Adrián Sen, es una joya de $14.000 o más. ¿Los ha hecho reflexionar en el gabinete? ¿Han podido discutir este tema? ¿Qué sensación le deja? Mira, lo que ha sucedido con los relojes hoy está en un ámbito más de la Fiscalía, ¿no? Están en indagaciones preliminares, y lo que sí tenemos, y yo quiero dejarlo claro y a la población, es que la señora presidenta siempre va a mostrar su transparencia y su honestidad con la cual llegó al gobierno. Y ella ha dispuesto toda la predisposición y la información que ella va a brindar en estas indagaciones a la Fiscalía. Y estamos seguros, nosotros como gabinete que le estamos dando respaldo a nuestra presidenta, es que en ese ámbito es el que se va a llevar a cabo todas estas aclaraciones que la señora presidenta tiene que dar sobre lo que hoy se está dando, ¿no? Me parece una respuesta válida en términos absolutamente legales y jurídicos, pero en términos políticos, ¿cuál es el impacto que cree que puede tener en la población ver a una primera dama que se mueve por el país con relojes de $14.000, ministro? Mira, nosotros lo que hemos percibido, que viajamos los ministros por el país, la población está más concentrada en que se le resuelvan sus problemas. Yo he estado en San Martín, he estado en Ucayali, me he ido a Alto Purús, y la población lo que me pide es: ministro, necesitamos carretera, necesitamos toda la infraestructura. O sea, la población está enfocada en que se le resuelvan sus problemas, y el gabinete y los ministros estamos enfocados a generar estas obras, porque la prioridad de la población no está en temas como lo que hoy está en coyuntura en el país, sino en que se le resuelva, se los atienda. Cusco me está pidiendo que vaya para ver el tema de los residuos sólidos, ¿no? Voy a ir nuevamente a San Martín la próxima semana porque hay necesidad en los colegios. Yo soy el coordinador de San Martín, ¿no? Y estoy llevando 100 computadoras porque los colegios piden, centros de salud han pedido, y nosotros estamos haciendo un cambio de equipos y estamos donando. Y esa es la necesidad real que hay en nuestro país. O sea, si uno viaja, y los ministros viajamos por todos lados, lo que vemos es justamente necesidades que la población nos exige, y ahí estamos enfocados como gabinete. Pero, ¿no?, siendo eso cierto, lo otro no deja de tener peso. Claro, no deja de tener peso. No es cierto, estamos de acuerdo en eso. Así es. Hay un ámbito en el cual la señora presidenta va a dar toda la información. Pero sí hay algo importante, Carlos, que sí nos preocupa, en el sentido de que han ido sucediendo hechos un poco raros que nosotros como ministros sí nos llama un poco la atención. Es que, por ejemplo, hace unos días atrás, el viernes, la semana pasada, se han desaparecido los cuadernos de ocurrencia, registros de la casa del domicilio, señora presidenta, ¿no?, y de su entorno, y después han vuelto a aparecer, ¿no? Entonces, sí nos llama mucho la atención que se estén suscitando algunos hechos de la presidenta y del entorno familiar que ella pueda tener en su domicilio, como este hecho que ha pasado, que no quisiéramos pensar que se quiere usar algo contra la propia presidenta, contra el propio gobierno, o desestabilizar, pero sí nos llama mucho la atención, y es algo que hemos pedido que se vaya investigando, porque cómo puede desaparecer un cuaderno de ocurrencias de la casa de la presidenta, y desapareció así y después apareció, ¿no? Entonces, sí son hechos que sí nos preocupan, en el sentido de que qué es lo que podría estar pasando, qué es lo que podría estar detrás de esas cosas, ¿no? Pero sin embargo... ¿Intuye usted que hay un intento de complot, de dañar a la presidenta?
Suponemos que hay algo que está pasando que no lo tenemos claro aún por definir, pero sí hemos pedido que se investigue. Pero aparte de esos hechos, todos los ministros, todo el gabinete, como te comento, sí estamos muy concentrados en lo que por disposición de la presidenta tenemos en cada Consejo de Ministros. Atienden a la población, resuelven los problemas de la población, porque no podemos parar en este camino ya de la reacción económica y que la población se vaya sintiendo atendida, ¿no? Ministro Castro Vargas, véngase cuando quiera para seguir conversando de estos temas. En Nativa lo medioambiental para nosotros es fundamental. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y buena suerte en esta campaña Menos Plástico, Más Vida, que si les va bien, nos va a ir bien a todos, sin duda, en ese esfuerzo. Gracias, ministro. Gracias.